Tras una triste jornada para los cruzados, la UC perdió frente a Audax Italiano y le entregó el título a Colo-Colo. Los invitamos a ver un descarnado análisis de este partido de Universidad Católica y de todo su rendimiento durante el campeonato nacional. Hoy no nos quedaremos cortos y profundizaremos en los culpables de este nuevo fracaso cruzado. Matías, cuéntanos, ¿cómo jugó el UC este partido? Hola César, repasemos la formación titular de Universidad Católica. En el arco, Christopher Toselli ocupó el puesto de arquero. Como lateral derecho, Stefano Mañasco. Stopper por derecha, su capitán, el guaso Cristian Álvarez. Por la izquierda, tuvimos a Germán Lanaro y como lateral por el mismo sector, a Fernando el Chiqui Cordero. En el mediocampo, César Fuentes, un habitual en las oncenas titulares de Mario Salas, en faenas de contención, acompañado en su retorno por el otro volante Marco Medel. Y delante de ellos, una vez más, el regalón de Mario Salas, Carlos Espinosa. Por las orillas tuvimos a Jason Vargas por el sector derecho y por la franja izquierda a Marc González, para dejar solo en exclusiva como centro delantero a Roberto el Pájaro Gutiérrez. Matías, tu análisis de cada jugador cruzado. Partamos, César, por la portería. Primero que nada, Christopher Toselli. Si contamos la cantidad de ocasiones claras de gol que generó Audax Italiano en este partido, podríamos concluir que Christopher Toselli tuvo una faena relativamente tranquila. El gol, casi recién comenzado el encuentro, me parece que no tuvo gran responsabilidad el portero cruzado. Tal vez si lo hubiéramos visto volar hacia el pórtico donde se coló ese balón, podríamos habernos respondido si realmente Toselli lo podría haber atajado o no. Pero se trata de un balón sumamente ajustado, que la primera responsabilidad es de la defensa o de todos los jugadores que ocupaban el área grande de Universidad Católica, de los cuales ninguno se preocupó de que Sebastián Silva cabeceara tan libre de marca en ese gol. Por lo cual creo que lo que corresponde es atribuirle ese gol primero que nada al equipo que no defendió bien ese tiro libre y posteriormente a Toselli, que tal vez podría haber llegado a ese balón. Pero reiteramos la idea. En general, Christopher Toselli tuvo muy pocas intervenciones de riesgo en este partido. Destaco un achique por sobre el final del encuentro, en el cual evitó la segunda conquista de Audax Italiano y que se debió a una gran atajada del portero cruzado. Pero como decimos recién, se trata de una jornada relativamente tranquila. Lateral derecho, Stefano Mañasco. Lo venimos diciendo hace 2 programas de Fútbol como en Casa, que no es que haya desaparecido. Lo que pasa es que nos acostumbró durante las 10 o 12 primeras fechas del campeonato a ser, si no el punto más alto, uno de los puntos más altos de Universidad Católica durante este campeonato de apertura. Tanto por sus labores defensivas, en los cuales generalmente lograba anular a los atacantes por el sector izquierdo del ataque rival, así como por sus proyecciones ofensivas, en las cuales con jugadores como Michael Ríos, como Jason Vargas o como Cristian Bravo se acompañaba de forma correcta e incluso muchas veces terminó llegando a línea de fondo lanzando muy buenos centros para los delanteros cruzados o incluso llegando a rematar a distancia convirtiendo un gol en este campeonato. Stefano Mañasco, por razones que desconocemos, perdió esa cualidad ofensiva, sobre todo durante estos últimos 2 o 3 partidos ante la Universidad de Chile, ante San Luis de Quillota y el día de hoy ante Audax Italiano, y se ha visto muy contenido en faenas defensivas. En el segundo tiempo, ya Católica desesperada con el resultado y con Audax Italiano bastante replegado en su propio mediocampo, ahí vimos a un Stefano Mañasco más acostumbrado a lo que nos había mostrado durante las primeras fechas de este campeonato. Pero en general perdió bastante de su pulcritud para generar juego y acompañar de correcta forma el volumen ofensivo de Católica por ese lado. Pero podríamos evaluar que su campaña en general fue bastante positiva en Universidad Católica. Vamos a los centrales, el guaso Cristian Álvarez. Como el gol de Audax Italiano llegó muy temprano en el partido y Audax rápidamente decidió replegarse y apostar al contraataque para vulnerar la defensa cruzada, podríamos decir que tanto Álvarez como Germán Lanaro no tuvieron mucho trabajo en este partido en comparación a otros de Universidad Católica. ¿Por qué? Porque Universidad Católica gran parte del encuentro se posicionó en medio campo o incluso en campo rival de Audax Italiano, tratando de buscar el empate lo más pronto posible. Pero en general los duelos individuales que tuvo el Guaso Álvarez en este partido cumplió a cabalidad, salió con sobriedad, se juntó bastante bien con sus laterales o con Germán Lanaro para mantener la posesión del balón y creo que coronó una jornada relativamente tranquila y bastante digna el capitán cruzado.
aunque en ofensiva no fue factor, excepto un cabezazo que tuvo en un lanzamiento libre que no logró vulnerar la portería de Nicolás Peric. Germán Lanaro, su compañero en la saga, nos sorprendió que los últimos partidos, por factores que también desconocemos, porque no podemos atribuirlos gratuitamente a un cierto nerviosismo que podríamos evidenciar en el central cruzado, se dio mucho a la tarea de reventar balones, como se dice generalmente en la jerga del fútbol chileno, o lanzar balonazos largos a los jugadores cruzados ante la dificultad para crear juego desde la saga de Universidad Católica. En ese sentido fue muy impreciso muchas veces esta salida de Germán Lanaro, porque estos balones generalmente no llegaban a jugadores de Universidad Católica y eran rápidamente recuperados por el cuadro de Audax Italiano, que apostó en la zona defensiva de Universidad Católica a generar marcas individuales, tanto sus laterales como los volantes de contención, para que Germán Lanaro o el mismo Guaso Álvarez tuvieran que reventar largo y desprenderse de este balón en la zona de seguridad. Creo que fue de más a menos la campaña de Germán Lanaro, pero dentro de todo fue uno de los grandes baluartes de la campaña de Universidad Católica, que la tuvo peleando el título una vez más hasta la última fecha. Lateral izquierdo, Fernando Cordero. Debe ser, si no el mejor, uno de los mejores partidos del Chiqui en Universidad Católica durante este semestre y tal vez en los años que lleva en la institución. ¿Por qué? El Chiqui, si hacemos memoria, en campeonatos anteriores, cuando Universidad Católica ha repetido situaciones como estas, de terminar en el segundo lugar o de perder la posibilidad de coronarse como campeón al final del campeonato, del torneo, el Chiqui siempre ha dicho, en Católica faltan jugadores que mojen la camiseta, jugadores que corran, jugadores que metan. Y hoy día el Chiqui Cordero fue consecuente con sus palabras y desde el minuto 1 hasta el minuto 90-95 que duró el encuentro, fue el jugador que por lejos más jugó y más ganas tuvo y más jerarquía demostró para jugar una final como era este partido entre Católica y Audax Italiano. Fue de los pocos que erró pocos pases, que fue bastante preciso en sus proyecciones ofensivas por la franja izquierda, que defendió de forma correcta, que no cayó en fouls infantiles, como varios de sus compañeros que generaron faltas de forma sumamente irresponsable cerca de su área, y una de ellas le terminó costando el gol en contra a Universidad Católica. En ese sentido, resaltamos la labor de Fernando Cordero, que en esta semana que se hizo noticia el tema de su cáncer en la piel, demostró que es un hombre hecho y derecho y que se la juega netamente por la camiseta de Universidad Católica. Él reconoció, ha perdido amigos precisamente por el mote de segundones que le cargan a los cruzados. Fernando Cordero los ha perdido y sigue defendiendo con mucho honor y mucha lealtad la camiseta de Universidad Católica. Y creo que eso, el hincha de Universidad Católica debe agradecérselo al Chiqui. Vamos a la mitad de la cancha. César Fuentes, una vez más, tuvo como compañero, como lo hemos hablado durante todos los capítulos de Fútbol como en Casa en este semestre, a un compañero como el Marco Medel, que no es un referente de marca. Definitivamente Marco Medel no es un jugador que sirva para jugar en esta posición. ¿Por qué? Porque tal vez en el fútbol moderno se suele utilizar a jugadores entre comillas de buen pie como Marco Medel para que ayuden a la salida al volante que tiene más recorrido, que tiene más trajín, que tiene más roce, que tiene más recuperación de balón, que vendría siendo César Fuentes. Pero Marco Medel, con mucho respeto a su trayectoria en clubes anteriormente como Audax Italiano, como Colo Colo, como Santiago Wanderers, es un jugador que camina la cancha. Y hoy por hoy, en el siglo XXI, en Chile y en cualquier país del mundo, en el fútbol moderno, no puedes caminar la cancha. Y Marco Medel lo hizo desde el minuto 1 hasta que terminó el partido. Es un jugador sumamente predecible, sumamente lento, sumamente carente de, valga la redundancia, de carisma, de pundonor para disputar este tipo de partidos y sumamente frío, para ser honestos con la palabra que corresponde a este tipo de encuentros. Marco Medel quedó en deuda y yendo al desempeño de César Fuentes, una vez más, el canterano de O'Higgins de Rancagua no encontró un compañero que lo guiara, que lo supiera posicionar en el medio campo para recuperar balones. ¿Y qué fue lo que pasó? Audax Italiano, con el buen trabajo de Diego Valdés, Juan Pablo Miño, del Pupi Vázquez, hizo aguas generalmente la creación de fútbol de Universidad Católica, tanto el primer tiempo como parte importante del segundo. Esto básicamente, como lo dijimos en muchos momentos del campeonato, cuando César Fuentes no está bien acompañado en las faenas de contención, el mediocampo de Universidad Católica desaparece y le cuesta mucho recuperar balones.
Siempre dijimos, Tomás Costa, como fútbol como en casa, era nuestra primera apuesta para esta posición. Ok, para este partido estaba lesionado, pero Guillermo Maripán, por ejemplo, la semana pasada contra San Luis de Quillota, disputó 20 o 30 minutos sumamente correctos, con mucha más movilidad, con mucha mayor creación de fútbol para la Universidad Católica, e incluso en más de alguna ocasión acompañó a los delanteros cruzados en búsqueda del gol. Es un jugador de partida con mucha más hambre que la que tiene Marco Medel para disputar este tipo de partidos, y es precisamente jugadores como Marco Medel los que históricamente han perjudicado a Universidad Católica en la disputa de este tipo de encuentros. Y es lamentable, Matías, porque en el esquema de Católica Marco Medel es un estorbo más que un aporte. Mario Salas lo utilizaba en dos posiciones, como compañía de César Fuentes en faenas de contención o como enganche cuando Diego Rojas o Carlos Espinosa no han sido prioridades para Mario Salas. En ninguna de las dos funciones ha cumplido. Súper simple, lo dijimos la semana pasada, esto es fútbol, no es física cuántica. Sabemos, históricamente, un volante de creación o un volante que acompañe al de contención en el medio campo, una de sus principales responsabilidades dentro de la cancha es generar pases o habilitaciones con ventaja para sus compañeros. Podríamos aventurarnos que el único pase con ventaja que Marco Medel dio en todo un campeonato fue el cabezazo de pivoteo que le sirvió a David Llanos para decretar la apertura de la cuenta ante Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo. Nada más de Marco Medel en todo el campeonato. Llegó por su pegada, tanto para disparar al arco como para los tiros libres. Ningún gol. Ningún gol en todo el campeonato. ¿Qué hablar de la cantidad de disparos extremadamente desviados de Marco Medel? Lo cual habla de la desidia y del poco compromiso de un jugador como él en la cancha vistiendo la camiseta de Universidad Católica. Por lo cual, hablamos tanto de Marco Medel como de César Fuentes, que fue un mediocampo sumamente inocuo de Universidad Católica, en el cual Audax Italiano, con bastante más tranquilidad y con bastante más entereza en las acciones que intentaban desempeñar en el campo de juego, se apropió rápidamente del mediocampo de este partido y Universidad Católica hizo aguas gran parte del encuentro. Vamos a las orillas. El titular por el sector derecho fue Jason Vargas. Jason Vargas, como lo hemos comentado en muchos capítulos anteriores, es un centro delantero o medio punta, así se ha formado desde las series inferiores de Universidad Católica, que tiene condiciones sumamente relevantes y destacables, como su gran pegada, su remate, el desequilibrio en el 1-1, pero no es un jugador que está acostumbrado a jugar por las orillas. Lo hemos hablado incansables veces, y Jason Vargas no se le puede exigir, como si se le puede exigir a Marc González por la franja izquierda, que alcance línea de fondo para tirar un buen centro. Por lo cual, ¿cuál es la tendencia de Jason Vargas? Muchas veces, cuando el juego de Católica se cargaba por el sector izquierdo, Jason Vargas prácticamente se metía dentro del área o se paraba en el vértice de la misma del área rival para tratar de finiquitar la jugada, más que para ser un jugador que le diera continuidad al juego por la franja contraria por donde se estaba armando. En ese sentido, Jason Vargas hoy día fue poco y nada lo que pudo hacer, y lamentablemente sobre el final padeció una lesión y tuvo que ser reemplazado por Cristian Bravo, otro de los jugadores refuerzos y caprichos de Mario Salas para este campeonato. En general, podemos decir que la faena de Jason Vargas rozó lo irrelevante en este partido y se sumió dentro de la intrascendencia de la gran mayoría de los jugadores de Universidad Católica esta tarde en la Florida. De la franja izquierda, Marc González, uno de los históricos de Universidad Católica, canterano, jugador que ha desarrollado gran parte de su carrera en Europa, en clubes tan importantes como el Liverpool de Inglaterra. ¿Y qué pasa cuando Marc González tal vez esté disputando los últimos años de su carrera? Sigue manteniendo deficiencias técnicas trascendentales en partidos tan importantes como el que Católica disputó el día de hoy. Gran cantidad de pases equivocados con su pierna hábil, que es la pierna izquierda, a compañeros que no estaban a más de 3-5 metros. Gran cantidad de centros totalmente intrascendentes, totalmente desproporcionados en cuanto a la fuerza y a la ubicación en la cual los lanzaba. Definitivamente un jugador que no se atrevió a encarar prácticamente en todo el partido a Osvaldo Bozo, que era el marcador derecho que dispuso Jorge Pellicer en la defensa de Audax Italiano. Entonces, en ese sentido, Marc González solamente sirve para jugar en San Carlos los partidos que Católica gana 3 o 5-0. Esos partidos en los cuales Católica, a raíz del contraataque, cuando ya está con el resultado a favor, Marc González, claro, se realza su figura, logra desbordar y anticipar y ganar con su velocidad y tener partidos muchas veces
relevantes para Católica, pero en estos partidos, ¿cuál es el real aporte de Mar González? Ninguno. Otra duda que creo que Mario Salas debiera despejar, al ser el entrenador y el hombre que está a cargo de este equipo, ¿por qué Mar González está pateando penales? ¿En qué equipo o en qué momento de su carrera Mar González fue el jugador elegido para patear penales? No lo fue en Católica nunca. Y disculpen la ignorancia, pero dudo mucho que lo haya sido en algún otro equipo en su carrera el encargado número 1 de patear penales. La desidia, la ingenuidad, me faltan los conceptos para definir la forma en la cual Mar González definió hoy día, prácticamente diciéndole a Nico Pedic, toma, aquí tienes un caramelo, un dulce, atájalo y sigamos jugando. Así se patea un penal en una final de campeonato, da para dudar la elección de Mar González como lanzador. Continuemos. Carlos Espinosa, un jugador que por quien les habla ha sido sumamente criticado este campeonato. Tanto en los partidos que Católica ha deslumbrado con un fútbol sumamente ofensivo, con un caudal y con una gran contundencia en el arco rival, tanto en esos partidos como en los últimos que Católica ha mostrado un nivel bastante bajo, como ante la U, ante San Luis de Quillota y al día de hoy ante Audax Italiano, es un jugador que, insisto, respetando su trayectoria como jugador anteriormente en Barnechea o Huachipato, roza lo profesional o roza ser digno de primera división. Carente de movilidad, siendo que hoy día tal vez se movió más que en ningún otro partido. No aguanta balones, sumamente impreciso con los pases. Es un jugador que para deshacerse de la responsabilidad de conducir el balón, la gran parte de sus pases van hacia el lado o hacia atrás, apoyándose en compañeros en vez de buscar una jugada de peligro. No remata al arco. Prácticamente no se junta durante los 90 minutos con los delanteros de su propio equipo. ¿Qué tiene Carlos Espinosa Mario Salas para ser titular en un equipo grande, con grandes pretensiones como Universidad Católica? ¿Te diste cuenta al parecer en el entretiempo? Una vez más, le hiciste caso a la hinchada, que corrió el nombre de Diego Rojas para que ingresara a este encuentro. Lo hiciste ingresar a Diego. Ojo, Diego, reconocemos que tampoco fue solución el día de hoy en una Católica que en general estuvo bastante opaca. Pero lo de Carlos Espinosa, regalando una vez más un tiempo en un partido tan importante como este, creo que el hincha de Católica merece explicaciones, Mario. Y por último, en delantera, Roberto el Pájaro Gutiérrez. El Pájaro en su carrera siempre ha sido un delantero impredecible. Ha tenido campañas espectaculares, como por ejemplo la del año 2010, en la cual fue goleador en Universidad Católica y campeón con el equipo cruzado. También tuvo una jornada maravillosa hace un año atrás en Santiago Wanderers de Valparaíso, donde formó un gran tándem de ataque con Gastón Celerino en el cuadro Caturro, y de repente tiene campeonatos o tiene partidos maravillosos como este ante Colo Colo, que hizo el gol en el último minuto, o partidos en los cuales desaparece. Quiero darle el mérito, eso sí, al Pájaro, que en este partido no fue culpa de él. Porque si ya, por ejemplo, ante Antofagasta no tuvo ocasiones de gol clara, su compañero le jugaban siempre con un central pegado a la espalda, fuera del área, muchas veces cargado a la orilla, claramente el Pájaro Gutiérrez no puede, no es Messi, para crearse un montón de situaciones solo de gol. Y el día de hoy, sus compañeros, sobre todo los centrales, en especial Germán Lanaro, abusaron los pelotazos buscando que el Pájaro se las arreglara, muchas veces con Sebastián Silva o con el Rafa Larra pegado a sus espaldas para aguantar el balón, controlarlo adecuadamente, girar o apoyarse con un compañero. Es muy difícil, de verdad es muy difícil que un jugador como el Pájaro Gutiérrez pueda generar acciones de peligro con esa idea de juego. Y esa idea de juego no es culpa del Pájaro, en eso le doy el crédito en este partido. Eso viene desde la banca, desde lo que se trabaja durante toda la semana, durante todo el semestre, y efectivamente, si Católica busca incansablemente al Pájaro Gutiérrez a través de pelotazos largos, pasa lo que pasa en partidos como este, que se encuentran con defensas bastante ordenadas y su aporte para el volumen ofensivo Católica prácticamente desaparece. Los cambios de Universidad Católica. Hablábamos de Diego Rojas. Si bien mostró un poquito más de fútbol colectivo, de armado de juego, mostró un poco más de desequilibrio también con el balón, debemos reconocer que fue intrascendente en este partido, en una Católica, como decíamos, bastante opaca y con pocas ideas para mostrar su jerarquía en la cancha e imponerse frente a Audax Italiano. Otro de los ingresos fue por el sector derecho, el de Cristian Bravo ante la lesión de Jason Vargas. Ojo que primero Mario Salas tuvo que
que tuvo que devolver el cambio porque primero iba a salir Stefano Mañasco. ¿Qué pretendía Mario Salas sacando a Mañasco y dejando a Jason Vargas por esa orilla? No lo sabemos. Justo se lesionó Jason, entró Cristian Bravo, otro de los refuerzos y de los jugadores más opacos de este campeonato en la Universidad Católica, y lo poco que jugó, obviamente, no podía deslumbrar en el último partido del campeonato, siendo que han venido de una serie de partidos bastante mediocres y fue intrascendente su aporte. Y por último, tenemos como cambio en Universidad Católica el ingreso de David Llanos por César Fuentes, quedando solo Marco Medel como contención. Recordemos que cuando hablamos de la derrota de Católica frente a Antofagasta, Mario Salas hizo un cambio similar, dejando a Marco Medel solo como volante de contención, sacando a César Fuentes. ¿Qué es lo que pretende Mario? No lo sabemos, pero en cancha lo que uno puede ver como espectador es que Marco Medel es un pasadizo defendiendo solo el mediocampo de Universidad Católica. Y si le sumamos lo errático que estuvo Marco en el armado de juego, que era su principal función el día de hoy, en el mediocampo cruzado, no entendemos ese cambio. La idea es que David Llanos acompañara al Pájaro Gutiérrez, que le sacara una marca en el área de Audax Italiano para ver si podían armar juego. David Llanos tuvo una clara sobre el final del partido que no fue capaz de aprovechar y de decretar el empate, pero en general Católica, como demostramos con los cambios y con la formación titular, una vez más no fue capaz y no fue digna de merecer este campeonato. Matías, ¿cuáles crees tú que deben ser los jugadores que deben salir de Universidad Católica? Vamos a ser tal vez redundantes, pero corresponde reforzar nuestras ideas, nuestras convicciones como programa Fútbol como en Casa de todo este campeonato. Primero que nada, antes de dar nombres, creo que tenemos que hablar de responsables. La llegada de los nombres que nosotros como programa creemos que no debieran continuar en la Universidad Católica tienen un claro responsable de su llegada a San Carlos de Apoquindo, y ese es Mario Salas, un entrenador que durante los 2 campeonatos que ha estado al mando de la Universidad Católica ha logrado darle un fútbol sumamente vertiginoso, sumamente contundente en el arco rival, y ha logrado pelear hasta el final 2 campeonatos, el primero que perdió ante Cobresal y este segundo que perdió ante Colo-Colo. Pero se equivocó, así como él es responsable del buen juego de la Universidad Católica en gran parte del torneo, en los refuerzos, y esos llegaron netamente por petición de él. Primero que nada, hablamos de un jugador que disputó varios partidos en la plaza tal vez más discutida de la Universidad Católica, como es el volante por el sector derecho. Nos referimos a Cristian Bravo, el jugador formado en la Universidad de Chile, que tiene un pasado bastante intrascendente en general, tanto a nivel de selección sub-20 como a nivel de clubes, porque en la U nunca logró afirmarse, tuvo un breve paso, bastante intrascendente también, en España, vino a Chile, Mario Salas lo conocía, se la jugó por él en Católica, y Cristian Bravo definitivamente no le respondió, y creo que en ese sentido, si se confirma la partida de Michael Ríos, Cristian Bravo no debiera ser un jugador que por eso se afirme en esa posición, sino que también creo que no da el ancho para estar en Católica, porque tampoco podríamos asegurar que sea una segunda opción para algún volante en esa posición. Otro jugador que definitivamente, a juicio nuestro, debiera abandonar hoy día mismo, tomar sus cosas y partir de Católica, es Marco Medel. La desidia para jugar en cancha al hincha de Católica y de cualquier club lo debiera ofender. Un jugador que camina a la cancha, que es sumamente impreciso con sus pases, que durante todo un semestre no mostró sus principales virtudes, como es el remate de distancia, sus tiros libres o sus habilitaciones, hablan de un desempeño sumamente intrascendente y que Católica no merece tener jugadores con ese desempeño. Marco Medel no podría decir, es que tuvo un campeonato malo. No, Marco Medel, ni a Santiago Wanderers, ni menos en Colo-Colo, donde también tuvo un pésimo paso por el cuadro albo, ha tenido mejores rendimientos. Y creo que Católica no está para seguir probando o para dando oportunidades a jugadores con una campaña tan mala como la de Medel. Y otro jugador que definitivamente creemos que tiene que abandonar San Carlos inmediatamente y ser un agradecido de la vida de haber podido jugar en un club grande es Carlos Espinosa. Es un buen tipo. Es un jugador correcto, es un jugador limpio en la cancha, es un jugador que muestra muchas veces la voluntad de armar juego, se carga a la izquierda, se carga a la derecha, muy raras veces lo logramos ver juntarse con los centros delanteros que dispone Mario Salas, pero definitivamente no dio el ancho. Técnicamente, a nivel de carácter, a nivel de hambre
que el hincha de Católica, el dirigente de Católica espera para que su equipo sea campeón después de tantos años, Carlos Espinosa no logró cumplir con esas expectativas y creo que Católica debiera prescindir hoy mismo de sus servicios. ¿Tiene a Diego Rojas? ¿Ni siquiera como reserva de Diego Rojas? Creo que vienen jugadores como el chico Yarzo en las cadetes, que por lo que he podido ver en el fútbol joven de Universidad Católica, puede mostrar mucho más que lo que mostró durante este campeonato un jugador como Carlos Espinosa. Queremos ser majaderos tal vez. Cristian Bravo, Marco Medel y Carlos Espinosa tuvieron una pésima campaña en un equipo que no jugó mal, que jugó bastante bien la gran mayoría de los campeonatos, consolidó sendas goleadas en San Carlos de Apoquindo. Recordemos que Católica ganó todos sus partidos en San Carlos de Apoquindo, el único equipo con 100% de efectividad como local, pero los rendimientos de estos tres jugadores bastante mediocres son responsabilidad de Mario Salas y de nadie más. Esas tres posiciones creo, o estos tres jugadores, perdón, debieran abandonar esta institución y creo tal vez que es para replantearse el verdadero aporte, si uno analiza concretamente, de Marc González en Universidad Católica. Hablamos de un jugador que lamentablemente ha tenido innumerables lesiones en su carrera. Si vamos a hablar de un jugador que prácticamente de los 15 partidos que dura un campeonato está disponible para disputarte la mitad por sus lesiones, y que en varios de ellos, sobre todo en estos partidos definitorios como Audax Italiano o ante Universidad de Chile u otros encuentros, ha demostrado un nivel tan opaco y con tantas carencias técnicas, a mi juicio da para replantear su continuidad en Universidad Católica, porque no sé si a Católica le sirve un jugador que la mitad del campeonato lo puedes utilizar en cancha y algunos de esos partidos definitivamente no te rinden. Lo peor que tuvo un muy buen inicio de campeonato, se lesionó y volvió y desapareció pero totalmente. Así pasa con Marc González, y no es una campaña nueva. Ha pasado en otros torneos anteriores con él en Católica y hace muchos años atrás, cuando recién se mostraba en el primer equipo cruzado, también era un jugador bastante irregular cuando jugaba como lateral izquierdo en Universidad Católica. Matías, ¿cuáles deben ser los puestos claves donde debe reforzarse Universidad Católica, ya teniendo claro quiénes deben irse del club? Primero que nada, el principal puesto que Católica debe reforzarse, como lo hablamos en muchas fechas de fútbol como en casa, es el puesto de volante por derecha. Rotaron Jason Vargas, rotó el juvenil Jaime Carreño incluso en uno de los primeros encuentros del campeonato, rotó Michael Ríos y uno de los que más regularidad tuvo dentro de la irregularidad de este puesto fue Cristian Bravo. Ninguno logró consolidarse en esta posición. Tal vez Michael Ríos, a mi juicio, podría haber sido uno de los desempeños más relevantes por su cercanía al gol, por lo que aporta recuperando balones en el medio campo y elaborando juego para Universidad Católica, así como Jason Vargas, que también tuvo algunos partidos bastante correctos en esta posición. Pero definitivamente ni Michael Ríos ni Jason Vargas, por ejemplo, tienen cualidades fundamentales que tiene que tener cualquier jugador que ocupe la orilla en un equipo de fútbol, como es velocidad, lanzar buenos centros, encarar, realizar paredes con los centros delanteros o con el volante de contención. No son sus cualidades. Michael Ríos generalmente en su carrera ha jugado como lateral derecho o como volante de contención. En Universidad Católica, por la polifuncionalidad de sus cualidades, ha logrado mostrarse de forma correcta en esa función, pero no es el jugador tal vez que reúna las mejores características para esa posición. Tampoco lo es Jason Vargas. Cristian Bravo ya le pedimos su salida del club y no nos va quedando nadie más, por lo que lo mismo creo sumamente importante que Católica se debiera reforzar en esa posición. Otra posición que en el ciclo de Mario Salas, que ya lleva un año en Universidad Católica, me parece urgente un jugador de jerarquía probada y no que venga a hacer sus primeras armas en un equipo grande, tiene que ser el volante de creación. Recordemos que en el campeonato anterior, Darío Botinelli y Diego Rojas fueron jugadores que se vieron sumamente complicados en estas faenas. Tanto porque era un juego sumamente predecible el del equipo de Universidad Católica, así como su dificultad para sacarse las marcas y poder elaborar juego. Carlos Espinosa llegó supuestamente como solución este semestre y, debemos decirlo con la palabra correcta, fue un fracaso su incorporación en Universidad Católica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para partidos relevantes como los de Audax Italiano, como el clásico universitario que Católica empató con mucha fortuna,
se necesita precisamente este jugador que en Católica dé el último pase, el jugador diferente que maneje los tiempos, el jugador que sepa cuando hay que profundizar y cuando hay que ser más amplios en la cancha, el jugador que sepa cuando se juega por las orillas a cuando se juega por el centro, un jugador que tenga pegada y remata al arco, un jugador que también tenga la movilidad, que tenga el vértigo, que tenga el desequilibrio que no tiene hoy día Carlos Espinosa. Nadie entiende por qué Mario Salas a mitad de campeonato decidió relegar a Diego Rojas, que era el titular en esa posición, por Carlos Espinosa cuando se recuperó de su lesión. Diego Rojas es un jugador lleno de condiciones, que a nivel de fútbol joven y en las copas sub-17 que organiza la Universidad Católica, cuando este jugador pertenecía a las inferiores cruzadas, destacó y deslumbró en innumerables ocasiones. Pero le falta todavía un poco más de trajín en primera división del fútbol chileno para ser tal vez el jugador que realmente Católica necesita y que la lleve a ganar títulos. Matías, ¿tú crees que...? Bueno, pero termina por lo mismo. Por lo mismo, Diego Rojas es una muy buena segunda opción, o tal vez primera opción en esta posición, pero creo que Católica, si pudiera contratar, ya sea en el medio nacional o en el extranjero, algún volante de creación de jerarquía, como lo hablábamos, ya probada, idealmente en equipos grandes, sería un gran aporte para Católica. Y por último, a juicio personal, si Mario Salas el próximo semestre, como ya lo conocemos, muy llevado a sus ideas, mantiene a ultranza el sistema de juego de 4-2-3-1, es muy probable que Roberto el Pájaro Gutiérrez o David Llanos sigan convirtiendo muchos goles, pero con su esquema y con las variantes que le entrega este esquema, con el actual plantel que posee, estos jugadores a Católica difícilmente la lleven a obtener un campeonato. Porque el Pájaro Gutiérrez, como decíamos, la gran campaña que justificó su retorno a San Carlos de Apoquindo fue cuando jugó con Emiliano Astorga en Santiago Wanderers, pero con dos centrodelanteros. Y con Gastón Celerino fue donde logró realmente mostrar todo su potencial. Pero hemos visto en varios partidos de este campeonato que solo como centro delantero se ve reducido por la marca de los centrales rivales y no logra ser el delantero que Católica desea en el área rival. Matías, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué vemos que Mario Salas tiene esta dificultad para decir, ¿sabes qué? Este jugador no sirve y lo saco. Si no, prefiere morir con la de él, prefiere perder campeonatos, prefiere tener a Marco Medel, prefiere tener a Carlos Espinosa. ¿Es un defecto de técnicos nacionales, un defecto de formación, es un problema de personalidad? ¿Qué sucede ahí? Yo lo atribuyo al último elemento que nombras tú. Yo creo que va en su personalidad. Es una persona que ha demostrado ser en el medio nacional sumamente arrolladora, avasalladora, y se impone por el ímpetu de sus ideas más que muchas veces por la consecuencia o por el sentido práctico de estas mismas ideas. Y en ese sentido, los jugadores de la Universidad Católica e incluso la dirigencia, durante este ciclo que ya lleva un año en San Carlos de Apoquindo, se han cuadrado con el comandante, como le dicen muchos, y se bancan a morir las ideas de él, del vértigo y de jugar siempre hacia adelante. Si comparamos esta Católica, que acaba de perder el título frente a Audax Italiano, con la anterior, que perdió el título también en la última fecha frente a Deportes Iquique, podemos decir que es un equipo más equilibrado, que no le convierten tantos goles. Pero la jerarquía para los partidos importantes, para esos partidos en los cuales tú te mereces el derecho de ser campeón, Católica aún no la tiene en su cancha. En mi humilde opinión, yo creo que Católica no juega mal, pero le lleva a perder partidos estos errores de Mario Salas que son incomprensibles. O sea, imagínate, el día de hoy hubo un momento en que Marco Medel perdió 3 balones en 3 minutos y no lo sacó, y no lo quiso sacar. Por eso nosotros como Fútbol Como en Casa no jugamos. Las puertas de San Carlos de Apoquindo están abiertas para Marco Medel, Cristian Bravo y Carlos Espinosa. A la UC solo le queda jugar la postemporada. Les agradecemos habernos acompañado durante este campeonato nacional. Sus comentarios y muestras de apoyo son muy valorados. Nos vemos pronto. Adiós.